Ahora es la hora de recostar un taburete a la puerta de la calle y empezar a contar desde el principio los pormenores de esta conmoción nacional antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores. Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la mamá grande, soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92 años y murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el sumo pontífice. Nadie era indiferente a esa muerte. Durante el presente siglo, la mamá grande había sido el centro de gravedad de Macondo, como sus hermanos, sus padres y los padres de sus padres lo fueron en el pasado, en una hegemonía que colmaba 2 siglos. La aldea se fundó alrededor de su apellido. Nadie conocía el origen ni los límites ni el valor real del patrimonio, pero todo el mundo se había acostumbrado a creer que la mamá grande era dueña de las aguas corrientes y estancadas, llovidas y por llover, y de los caminos vecinales, los postes del telégrafo, los años bisiestos y el calor, y que tenía además un derecho heredado sobre vida y haciendas. Cuando se sentaba a tomar el fresco de la tarde en el balcón de su casa, con todo el peso de sus vísceras y su autoridad aplastada en su viejo mecedor de bejuca, parecía en verdad infinitamente rica y poderosa, la matrona más rica y poderosa del mundo. Created using Powtoon. A nadie se le había ocurrido pensar que la mamá grande fuera mortal, salvo a los miembros de su tribu y a ella misma, aguijoneada por las premoniciones seniles de padre Antonio Isabel. Pero ella confiaba en que viviría más de 100 años, como su abuela materna, que en la guerra de 1870 se enfrentó a una patrulla del coronel Aureliano Buendía, atrincherada en la cocina de la hacienda. Solo en abril de este año comprendió la mamá grande que Dios no le concedería el privilegio de liquidar personalmente en franca refriega a una horda de masones federalistas. En la primera semana de Dolores, el médico de la familia la entretuvo con cataplasmas de mostaza y calcetines de lana. Era un médico hereditario laureado en Montpellier, contrario por convicción filosófica a los progresos de su ciencia, a quien la mamá grande había concedido la prebenda de que se impidiera en Macondo al establecimiento de otros médicos. En un tiempo recorría el pueblo a caballo, visitando a los lúgubres enfermos del atardecer, y la naturaleza le concedió el privilegio de ser padre de numerosos hijos ajenos. Pero la artritis le anquilosó en un chichorro, terminó por atender a sus pacientes sin visitarlos por medio de suposiciones, correverdiles y recados. Requerido por la mamá grande, atravesó la plaza en pijama, apoyado en 2 bastones, y se instaló en la alcoba de la enferma. Solo cuando comprendió que la mamá grande agonizaba durante 3 semanas, embadurnó a la moribunda por dentro y por fuera, con toda suerte de emplastos académicos, julepes magníficos y supositorios magistrales. Después le aplicó sapos ahumados en el sitio del dolor y sanguijuelas en los riñones hasta la madrugada de ese día, en que tuvo que enfrentarse a la disyuntiva
de hacerla sangrar por el barbero o exorcizar por el padre Antonio Isabel. Después de interminables noches de cataplasmas, sinapismos y ventosas, demolida por la delirante agonía, la mamá grande ordenó que la sentaran en su viejo mecedor de bejuco para expresar su última voluntad. Era el único requisito que le hacía falta para morir. Aquella mañana, por intermedio del padre Antonio Isabel, había arreglado los negocios de su alma y sólo le faltaba arreglar los de sus arcas con los 9 sobrinos, sus herederos universales, que velaban en torno al lecho. El párroco, hablando solo y a punto de cumplir 100 años, permanecía en el cuarto. Se habían necesitado 10 hombres para subirlo hasta la alcoba de mamá grande y se había decidido que allí permaneciera para no tener que bajarlo y volverlo a subir en el minuto final. Nicanor, el sobrino mayor, titánico y montaraz, vestido de caqui, botas con espuelas y un revólver calibre 38, cañón largo, ajustado bajo la camisa, fue en busca del notario. Created using Powtoon. La enorme mansión de 2 plantas, olorosa a melaza y a orégano, con sus oscuros aposentos atiborrados de arcones y cachivaches de 4 generaciones convertidas en polvo, se había paralizado desde la semana anterior a la expectativa de aquel momento. En el profundo corredor central, con garfios en las paredes donde en otro tiempo se colgaron cerdos desollados y se desangraban venados en los soñolientos domingos de agosto. Los peones dormían amontonados sobre sacos de sal y útiles de labranza, esperando la orden de ensillar las bestias para divulgar la mala noticia en el ámbito de la hacienda desmedida. El resto de la familia estaba en la sala. Las mujeres lívidas, desangradas por la herencia y la vigilia, guardaban un luto cerrado, que era una suma de incontables lutos superpuestos. La rigidez matriarcal de la mamá grande había cercado su fortuna y su apellido con una alambrada sacramental, dentro de la cual los tíos se casaban con las hijas de las sobrinas y los primos con las tías y los hermanos con las cuñadas, hasta formar una intricada mañana de consanguinidad que convirtió la procreación en un círculo vicioso. Solo Magdalena, la menor de las sobrinas, logró escapar al cerco. Aterrorizada por las alucinaciones, se hizo exorcizar por el padre Antonio Isabel, se rapó la cabeza y renunció a las glorias y vanidades del mundo en el noviciado de la prefectura apostólica. Created using Powtoon.